Hola a todos, amantes del espectáculo y de los secretos más jugosos. Sean bienvenidos como siempre a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Si eres de los que vive por la adrenalina de una exclusiva y te encanta estar al tanto de todo lo que sucede detrás de cámaras con tus celebridades favoritas, entonces te prometo que este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un verdadero terremoto mediático, un evento que ha sacudido los cimientos de la farándula y que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estoy hablando del escándalo en vivo que protagonizaron nada más y nada menos que Halil Ibrahim y Esla, donde un secreto que habían guardado celosamente por años, salió a la luz de la forma más inesperada y explosiva. Prepárense porque lo que vamos a contarles es digno de una película de Hollywood, con todos los ingredientes, tensión, revelaciones impactantes y consecuencias que aún estamos por ver. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de nuestra increíble comunidad pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y únete a la conversación. Ahora sí, pónganse cómodos porque la historia que les voy a relatar ocurrió hace apenas unos días, en el escenario de uno de los programas de entrevistas más vistos de la televisión turca, Noches de Estrellas. Los invitados de honor eran, por supuesto, Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos nombres que para la mayoría de ustedes resuenan con la química innegable que compartieron en la exitosa serie Emanet, o El Legado. Desde el momento en que se anunció su aparición conjunta, la expectativa era palpable. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales ardían con especulaciones sobre un posible reencuentro profesional o incluso personal. Su presencia en el plató no era fortuita. Se esperaba que hablaran de sus proyectos actuales, de sus caminos individuales tras el fenómeno de Emanet, y por supuesto, de la perdurable amistad que siempre habían afirmado mantener. El ambiente en el estudio era electrizante. Las luces brillaban, el público aplaudía con entusiasmo y el presentador, el carismático y astuto Emre Akınk, irradiaba esa energía que lo caracteriza. La entrevista comenzó de manera cordial, con preguntas ligeras sobre sus hobbies, sus rutinas diarias y cómo manejaban la fama. Ambos actores respondían con su habitual encanto, sonriendo, haciendo bromas, tejiendo la narrativa de dos colegas que se apreciaban y respetaban profundamente. Pero, amigos, la tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. Poco a poco Emre empezó a dirigir la conversación hacia el pasado, hacia los días de gloria de Emanet. Mostró clips memorables de la serie, rememoró escenas icónicas y finalmente llegó al tema que todos esperaban, su famosa química en pantalla. Las preguntas se volvieron más incisivas. ¿Cómo lograron esa conexión tan real?, preguntó Emre con una sonrisa enigmática. Parecía que no actuaban, sino que vivían cada emoción. Halil Ibrahim, siempre más reservado, respondió con la típica frase: somos profesionales, nos esforzamos por dar lo mejor en cada escena y la conexión con el personaje y el equipo fue clave. Esla, por su parte, añadió: sí, hubo una gran sintonía en el set. Todos trabajábamos muy bien juntos y eso se reflejaba. Hasta este punto, nada fuera de lo común. Era la misma respuesta que habían dado cientos de veces. Pero Emre Akınk es conocido por su persistencia y su habilidad para leer entre líneas. Él sabía que había algo más. Siempre ha habido rumores, continuó Emre con esa mirada penetrante que parece ir directamente al alma. Murmullos de los fans, teorías de conspiración en Internet, la gente no creía que esa conexión pudiera ser solo amistad o solo profesionalismo. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Siempre han sido solo buenos amigos? La tensión se hizo palpable. Esla se removió incómoda en su asiento, su sonrisa se volvió un poco más forzada. Halil Ibrahim tensó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Emre, ya lo hemos dicho muchas veces, replicó Halil, con un tono que buscaba ser firme pero que reveló una ligera vacilación. Somos grandes amigos, nos apoyamos mutuamente. Lo que los fans ven es el resultado de la entrega a nuestros personajes. Pero entonces ocurrió. Emre, con una sonrisa que ya no era de complicidad sino de un cazador que sabe que ha acorralado a su presa, sacó una tablet. Entiendo, dijo mientras la manipulaba. Pero, ¿y si les dijera que tenemos algo que podría poner en entredicho esa gran amistad? Algo que no es un rumor de Internet, sino un testimonio o, mejor aún, una imagen. El público en el estudio soltó un murmullo colectivo.
Los ojos de Esla se abrieron ligeramente buscando los de Alil Ibrahim, quien ahora parecía petrificado. La cámara hizo un zoom en sus rostros. Esla intentó reír, pero el sonido se le ahogó en la garganta. Fue en ese momento que Emre proyectó en la pantalla gigante del estudio una fotografía. Era una imagen borrosa, granulada, claramente tomada a distancia, pero inconfundible. Mostraba a Alil Ibrahim y Esla, no en un set de grabación o en un evento público, sino en un lugar mucho más íntimo. Estaban sentados en un café al aire libre, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus cabezas juntas en lo que parecía ser una conversación muy personal. Lo más impactante no era solo la intimidad del gesto, sino la fecha. Era de hace 2 años, en pleno apogeo de Emanet, un momento en el que ambos negaban rotundamente cualquier tipo de relación romántica. El silencio fue sepulcral. Se podía escuchar el clic de las cámaras de los fotógrafos presentes en el estudio. La expresión de Alil Ibrahim pasó de la sorpresa al shock, y luego a una evidente ira contenida. Esla, por su parte, se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Emre, ¿qué es esto?», logró decir Alil, su voz áspera. «Esto es una manipulación, una foto falsa». Pero su reacción, la furia en sus ojos y el temblor en su voz, solo sirvieron para convencer aún más a los presentes de la veracidad de la imagen. Emre, con una calma que contrastaba con el caos emocional en el plató, respondió: «Alil, esta foto fue tomada por un paparazzi, aunque borrosa, fue autentificada. La fecha coincide con un periodo en el que ustedes estaban negando vehementemente cualquier relación. Es más, durante esa semana, se les preguntó directamente si había algo más entre ustedes, y ambos lo desmintieron categóricamente. ¿Puedes explicarnos esto?». Esla, con la voz quebrada por el llanto, intentó hablar. Nosotros solo éramos amigos, como siempre dijimos. A veces los amigos se toman de la mano, se apoyan. Su explicación sonaba débil, incluso para ella misma. Emre no la dejó terminar. Esla interrumpió con un tono más suave pero implacable: «Tenemos un testimonio. Un miembro del equipo de Emanet ha hablado con nosotros, bajo anonimato por supuesto. Y nos ha confirmado que su relación iba mucho más allá de la amistad en ese momento. Que se veían en secreto, que su química en pantalla no era solo actuación, era real, era el reflejo de un amor que intentaban ocultar al mundo. Que incluso se susurraba que estaban prometidos en secreto, pero no querían afectar sus carreras ni la imagen pública de Solo Amigos, que también vendía a la audiencia de la serie». Ahí fue cuando Alil Ibrahim, viendo que no había escapatoria, exhaló profundamente, como si un peso gigantesco le hubiera sido arrancado de encima. Miró a Esla, sus ojos encontrándose en un momento de cruda vulnerabilidad. Y luego, para sorpresa de todos, asintió lentamente. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro que el micrófono captó con dolorosa claridad. «Sí, es cierto. Esla y yo que estuvimos juntos. Éramos pareja. Durante un tiempo considerable. Lo mantuvimos en secreto porque éramos jóvenes, teníamos miedo. Miedo de cómo afectaría nuestras carreras, miedo de la presión de los fans, de la prensa. Creímos que era lo mejor en ese momento. Pero sí, la química que veían en pantalla, la conexión era real. Éramos mucho más que amigos. Éramos novios». La revelación de Alil Ibrahim fue como una bomba atómica en el estudio. Esla, al escucharlo, se echó a llorar abiertamente, la cabeza entre las manos. Emre, por primera vez, pareció genuinamente sorprendido por la franqueza de la confesión. El público estaba en shock. El equipo de producción corría de un lado a otro. La confesión no era solo la confirmación de una relación, sino de un engaño prolongado hacia sus fans y al público en general. Un engaño que ahora explotaba en sus caras en el horario estelar de la televisión nacional. Tras una tensa y forzada pausa comercial, la entrevista continuó, aunque ya no con el mismo ritmo ni propósito. Alil Ibrahim, ahora visiblemente más tranquilo pero con una expresión de resignación, intentó dar contexto a la situación. «Fue una decisión difícil», explicó. «Nos queríamos mucho, pero la presión era inmensa. Sentimos que si lo revelábamos, destruiríamos la magia de la serie, que la gente nos vería de otra forma. Cometimos errores, lo sé. Nos arrepentimos de no haber sido honestos. Pero el amor que sentimos era genuino, y el secreto fue nuestra forma de intentar protegerlo, aunque al final nos hirió a nosotros y a los que nos seguían».
Sla, con los ojos hinchados pero recuperando algo de su aplomo, añadió: sí, es cierto. Y les pido disculpas a todos los fans que se sintieron engañados. Nunca fue nuestra intención. Simplemente estábamos navegando por una situación muy compleja, muy personal, bajo el ojo público. Fue un amor intenso, y el secreto era nuestra burbuja. No salió bien, lo sé. La revelación del secreto de Halil Ibrahim y Sla en vivo no solo fue un golpe para ellos, sino para la industria del entretenimiento en general. Inmediatamente después del programa, las redes sociales estallaron. Sla fue tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans se dividieron, algunos expresaron su apoyo comprendiendo las presiones de la fama y la necesidad de privacidad. Otros se sintieron profundamente traicionados, argumentando que habían sido manipulados por la narrativa de «solo amigos» para mantener el interés en la serie. Se revivieron viejos vídeos, entrevistas pasadas, y cada palabra que alguna vez dijeron sobre su relación fue analizada bajo una nueva luz. Los tabloides y medios de comunicación se lanzaron sobre la historia como buitres, desmenuzando cada detalle, buscando más pruebas y testigos. Expertos en imagen pública y psicología de celebridades fueron entrevistados, debatiendo sobre las implicaciones de mentir al público y cómo este tipo de revelaciones afectan la credibilidad de los artistas. ¿Este escándalo marcará el fin de su química en pantalla, o por el contrario, la intensificará al confirmar que todo era real? ¿Cómo afectará esto a sus carreras individuales? Ambos tienen proyectos en curso y futuros, y la atención no deseada y el escrutinio sobre su vida personal podrían desviar el foco de su trabajo. Algunos críticos sugieren que esta explosión de honestidad, aunque dolorosa, podría humanizarlos ante el público, mostrándolos como personas reales que cometen errores y que simplemente intentaban proteger algo valioso. Otros, sin embargo, creen que la confianza es un pilar fundamental en la relación entre celebridades y su audiencia, y que una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Este incidente abre una conversación mucho más amplia sobre la privacidad de las celebridades, la presión de los medios y la delgada línea entre la vida pública y personal en la era digital, donde todo puede ser grabado y expuesto en cualquier momento. Así, la historia de Halil Ibrahim y Sla se convierte en un capítulo más en el largo y complejo libro de los escándalos de Hollywood y más allá. Un recordatorio de que incluso en el mundo de los focos y las cámaras, hay secretos que, por más que se intenten guardar, eventualmente encuentran su camino hacia la luz, a menudo de la forma más dramática y pública posible. La revelación no solo ha confirmado lo que muchos fans ya sospechaban, sino que ha desatado un debate que va más allá de un simple romance. Se trata de la autenticidad, la confianza y la vulnerabilidad en un mundo donde la imagen lo es todo. Solo el tiempo dirá cómo esta impactante confesión afectará sus carreras y sus vidas personales, pero lo que es seguro es que este escándalo en vivo quedará grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más impactantes de la televisión reciente. Y bien, chicos, ahí lo tienen. El secreto de Halil Ibrahim y Sla, ese romance oculto que creían haber sellado, se ha revelado de la manera más brutal y en vivo, dejando a todos en shock. Desde la tensa entrevista hasta la devastadora confesión, hemos sido testigos de cómo la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuán profundo se intente esconder. Esto no es solo una historia de romance y engaño, sino también un poderoso recordatorio de las presiones extremas que enfrentan las figuras públicas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan profundo y por su lealtad al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Halil Ibrahim y Sla hicieron bien en ocultar su relación? ¿O la revelación en vivo fue una traición a sus fans? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras? Déjenme todos sus comentarios abajo, quiero leer cada una de sus opiniones y perspectivas, porque su voz es lo más importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que no se pierdan este bombazo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los mayores misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.